Introducción. El síndrome de Sjögren es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las glándulas exocrinas, particularmente las lagrimales y salivales, disminuyendo las secreciones de las mismas y, por tanto, ocasionando sequedad de la mucosa conjuntival, xeroftalmia, oral, xerostomía, y de otras mucosas. En ocasiones se acompaña de manifestaciones extraglandulares. El síndrome de Sjögren puede presentarse como entidad única, ello es, el denominado síndrome de Sjögren primario, o bien acompañar a otra enfermedad crónica autoinmune, particularmente enfermedades del tejido conjuntivo, situación referida en la literatura como síndrome de Sjögren secundario, cuadro 20.1. El síndrome de Sjögren es un padecimiento frecuente y se observa en 0,5 a 1% de la población general. Aunque puede desarrollarse en todas las edades, se presenta principalmente a los 50 años, afecta más a la mujer en proporción de 9:1 con el hombre. Etiopatogenia. De etiología desconocida, el síndrome de Sjögren se considera una enfermedad de patogenia autoinmune por el característico infiltrado linfocitario de las glándulas exocrinas, la presencia de múltiples autoanticuerpos circulantes, su asociación con otras enfermedades autoinmunes y con marcadores del complejo principal de histocompatibilidad o MHC, HLA, del inglés Major Histocompatibility Complex. HLA igual Human Leukocyte Lymphocyte Antigens, como el HLA-B8, DR3, DRW52 y DQA10501, mismos que parecen indicar la predisposición genética a la enfermedad. Debido a que varios agentes infecciosos, entre los que se encuentran el virus de la hepatitis C y el virus de inmunodeficiencia humana, V'-H, pueden producir inflamación de las glándulas salivales y ocasionar cuadros que semejan al del síndrome de Sjögren, se ha investigado la posibilidad de un agente viral en la etiología del padecimiento, principalmente la participación del virus de Epstein, Barr, otros herpesvirus, HHV8, enterovirus y algunos retrovirus, sin haberse encontrado hasta el momento evidencias claras de ello. Histológicamente, se ha demostrado que el infiltrado inflamatorio focal que destruye progresivamente las glándulas salivales y lagrimales está formado por linfocitos TCD4 positivo más activados y con fenotipo de memoria, CD45RO positivo, y algunos linfocitos CD8, proporción CD4 positivo barra CD8 positivo de 3:1 a 5:1, los cuales sintetizan diversas citocinas como interferón, gamma y L, interleucina, 10, diversas quimiocinas, etc., así como, por linfocitos B, que representan alrededor de 20%, productores de autoanticuerpos, principalmente factor reumatoide, anticuerpos anti-ROI anti-LA, etc., y una pequeña proporción, cerca de 5%, de células asesinas naturales. Por su parte, las células del epitelio glandular expresan moléculas de R y producen activamente diversas citocinas proinflamatorias entre las que se encuentran IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral alfa, TNF, alfa, etc. Diversos estudios han mostrado que los linfocitos T y B de los pacientes con síndrome de Sjögren responden a una proteína denominada fodrina, estructura formada por dos subunidades, alfa y beta, la cual forma parte del citoesqueleto cortical de la mayor parte de las células eucarióticas del tejido glandular y del receptor muscarínico colinérgico tipo 3 o M3R, M3R del inglés Muscarine cholinergic receptor, y cuya distribución tisular es muy restringida al tejido glandular salival. Además de que se ha postulado que la alfa-fodrina es uno de los principales autoantígenos responsables de la reacción inmunológica autoinmune, también se ha informado asociación estrecha entre la expresión de fodrina y la apoptosis. Por último, entre los múltiples autoanticuerpos que se encuentran en pacientes con síndrome de Sjögren, además de los que reaccionan contra alfa-fodrina y el M3R, destacan los que están dirigidos contra partículas de ribonucleoproteína y del citoplasma, los denominados anticuerpos anti-Ro/SS y anti-La/SSB, cuyo mecanismo por el cual se rompe la tolerancia hacia los mismos aún no ha sido definida. Por cierto, cabe mencionar que la causa de la disminución en la producción de las secreciones exocrinas se ha explicado con base en la destrucción glandular, así como por la posibilidad de que los anticuerpos anti-MR3 tengan efectos semejantes a los encontrados en la miastenia grave, bloqueando las secreciones glandulares. En el mismo orden de ideas se menciona que en otros estudios se han presentado evidencias convincentes de la participación de mecanismos proteolíticos dirigidos contra proteínas de la lámina basal, laminina y colágeno tipo 4, y del estroma, colágeno tipo 1 y 2 y fibronectina, mediados por metaloproteinasas, los cuales también contribuyen al daño glandular característico del síndrome de Sjögren. Cuadro clínico. La disminución del flujo lagrimal y salival se instala en forma lenta e insidiosa a través de meses y años. La ausencia de lágrimas se manifiesta por la presencia de irritación, ardor, sensación de cuerpo extraño y fotofobia, desarrollando posteriormente pérdida del epitelio corneal y conjuntival, erosiones, ulceraciones, y en los casos graves, puede ocurrir perforación ocular. La sequedad oral, anexo 1, lámina 22, ocasiona sensación ardorosa en la boca, que obliga al paciente a tomar constantemente líquidos, dificultad para deglutir, fisuras linguales, alteraciones del gusto, así como el desarrollo de caries dental. Es frecuente observar episodios recurrentes de crecimiento bilateral o unilateral de las glándulas parótidas, anexo 1, lámina 23, y submaxilares, obstrucción ductal, estomatitis e infección agregada. La sequedad también puede comprometer otros territorios como la mucosa nasal, faríngea, de vías respiratorias bajas, así como piel y mucosa vaginal. Las manifestaciones extraglandulares son múltiples y se presentan aproximadamente en un tercio de los pacientes. Estas incluyen alteraciones digestivas, pulmonares, renales, neurológicas y otras indicadas en el cuadro 20.2.
La incidencia de trastornos linfoproliferativos, sobre todo de linfomas MALT, del inglés Mucosa Associated Lymphoid Tissue tejido linfoide asociado a mucosa, o de células B, está incrementada en los pacientes con síndrome de Sjögren. Se han documentado casos de pacientes en todos los estadios de la transformación neoplásica, desde la linfoproliferación policlonal benigna, pasando a pseudolinfoma y terminando como linfoma maligno. Alteraciones de laboratorio y gabinete. Las alteraciones de laboratorio más importantes del síndrome de Sjögren son anemia, leucopenia, linfopenia, elevación de los reactantes de fase aguda, hipergamaglobulinemia policlonal, concentraciones bajas de C4 y complejos inmunes circulantes, hallazgos relacionados con el desarrollo de manifestaciones extraglandulares. Respecto a los anticuerpos anti-alfa, fodrina, se menciona que ocurren en alrededor de 40% de los pacientes adultos y en 100% de los niños con síndrome de Sjögren, son de isotipo IgA, 48%, o IgG, 39%, y pueden identificarse en otras enfermedades del tejido conjuntivo, en orden decreciente. Artritis reumatoide juvenil, 56%, artritis reumatoide del adulto, 38%, lupus eritematoso sistémico, 29%, esclerosis sistémica, 20%, y miopatías inflamatorias, 10 a 30%. Además de los autoanticuerpos con especificidad anti-ROI y anti-LA, es frecuente la presencia de anticuerpos anti-MR3, títulos elevados de factor reumatoide, anticuerpos antitiroideos y antiducto salival. Se ha reportado que los anticuerpos anti-RO/SSA y anti-LA/SSB se asocian a mayor severidad de la enfermedad y al desarrollo de vasculitis, en tanto que los valores persistentemente bajos de C4 o púrpura con mayor incidencia de linfoma. Aunque en algunos trabajos se ha informado deficiencia androgénica, específicamente disminución de los valores séricos de dihidroepiandrosterona, DHA, y otros metabolitos androgénicos, el uso de DHA en un estudio no mostró mejoría clínica. Diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de Sjögren se basa en la evidencia clínica de queratoconjuntivitis zika y xerostomía, corroboradas por pruebas que miden la secreción glandular o mediante biopsia de las glándulas salivales menores. La prueba de Schirmer es la más empleada para medir la secreción lagrimal. Consiste en colocar una tira de papel filtro de 5 milímetros de ancho en el lecho conjuntival y medir el espacio humedecido al cabo de 5 min, considerándose positiva cuando se humedece menos de 5 milímetros de longitud. En la prueba de rosa de Bengala o fluoresteína, el colorante se deposita en la conjuntiva cuando existen escoriaciones o ulceraciones puntiformes en esta superficie. La disminución de la función salival se puede valorar midiendo directamente la secreción salival o mediante gammagrafía con pertenectato de tecnecio, 99 mTc. La sialografía, figura 20.1, y la gammagrafía son útiles para demostrar las alteraciones ocasionadas por el proceso inflamatorio crónico. Por su parte, la biopsia de labio permite evaluar las glándulas salivales menores que son representativas del proceso patológico generalizado. Así, el infiltrado linfocitario antes descrito se considera diagnóstico cuando existen 2 o más focos de 50 o más linfocitos en el tejido glandular en un área de 4 milímetros 2. Finalmente, después de numerosas propuestas para la clasificación del síndrome de Sjögren en el 2002, se publicó un conjunto de criterios para su clasificación, instrumento que fue integrado por consenso entre autores europeos y estadounidenses, el cual se presenta en el cuadro 20.2. En la figura se puede consultar el mismo instrumento como árbol de clasificación, formato que en el estudio inicial mostró sensibilidad de 96,1% y especificidad de 94,2%. Tratamiento. El tratamiento del síndrome de Sjögren tiene 2 objetivos. Primero, prevenir o tratar el daño ocasionado por la sequedad de las mucosas, principalmente la xeroftalmía y la xerostomía. Segundo, estabilizar, disminuir o controlar las manifestaciones extraglandulares. Para la xeroftalmía es necesaria la aplicación frecuente de lágrimas artificiales, ya sea a base de metilcelulosa o derivadas de suero autólogo, aunado a la revisión periódica por el oftalmólogo a fin de evitar complicaciones prevenibles. En la xerostomía se recomienda la ingesta intermitente de líquidos, sustitutos de saliva o estimulantes del flujo salival, prevención de las caries dentales, y evitar fármacos con efecto anticolinérgico. La presencia de infecciones evidentes y en ocasiones subclínicas, particularmente candidiasis orofaringea, deben tratarse enérgicamente como procera. En años recientes se han utilizado agonistas colinérgicos para estimular la función glandular residual. Los medicamentos utilizados para este propósito son clorhidrato de pilocarpina y cevimelina. El primero se usa a dosis de 20 mg debido en 4 dosis diarias, modalidad que ha mostrado ser útil para aumentar la producción de saliva y lágrimas. Por su parte, la cevimelina, un agente colinérgico con la alta afinidad para los receptores muscarínicos M3 presentes en el tejido salival y lagrimal, puede administrarse 3 veces al día a dosis de 30 a 60 mg/día. Pese a lo anterior, los mayores inconvenientes para ambos agentes son los efectos secundarios, entre ellos, sudoración excesiva, incremento de la frecuencia urinaria y cefalea. La inflamación recurrente de las glándulas parótidas o submaxilares, así como la artritis, por lo general responden apropiadamente al empleo de antiinflamatorios no esteroideos. Cuando no se aprecia mejoría puede recurrirse a la administración de antipalúdicos como la hidroxicloroquina o cloroquina, o dosis bajas de glucocorticoides. Aunque se han intentado algunos productos biológicos como los antagonistas del factor de necrosis tumoral, los resultados no han sido satisfactorios.
De la misma manera, aunque existen reportes de pequeñas series de pacientes con síndrome de Sjögren que han mejorado con el rituximab, será necesario realizar estudios controlados con este agente biológico y otros más como epratuximab, belimumab, efalizumab, abatacept, etc., antes de proponerlos como medicamentos de primera línea. Pronóstico. En términos generales, la mayoría de los pacientes tienen evolución benigna y solo requieren tratamiento sintomático. Pese a ello, el reconocimiento oportuno es muy importante a fin de optimizar su tratamiento. Por otro lado, dado que algunos pacientes desarrollan neoplasias linfoproliferativas, es recomendable la evaluación periódica de los pacientes a fin de detectarlas oportunamente.